Lorenzo Fernández Bueno, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De qué hablamos? ¿De niños? De niños desaparecidos. Uf. Niños desaparecidos, sí. Lo que pasa es que en este caso, digamos que han estado acompañados de una serie de criaturas, vamos a decirlo así, bastante especiales, ¿no? Seguramente por la época en la que sucedió todo lo que os voy a contar. Lo más normal es que hubiera sido asociado a una aparición mariana, a una aparición de la Virgen, pero sin embargo los niños mismos fueron los que descartaron esto. Para ellos habían estado en compañía. Bueno, ahora os voy a contar, porque hay casos extraños, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 90 del siglo XIX, en el año 1890 concretamente, en Indiana, se produce una desaparición bastante particular. El niño se llama Oliver Larch y todavía se sigue discutiendo sobre qué pasó con este muchacho. Él todas las noches era un chico fornido, salía al pozo cercano a su casa para recoger agua. Fornido digo porque en la temporada en la que desapareció, estamos hablando del mes de diciembre, el pozo prácticamente estaba congelado un día sí y otro también. Por lo tanto, él cogía piedras, tiraba el cubo, una vez que había roto el hielo, y cogía el agua. Bueno, pues los padres, asustados, salen al exterior cuando empiezan a oír a Oliver Larch gritando. Llegan hasta el pozo y se dan cuenta de que los gritos no proceden ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del norte, ni del sur, sino que proceden del cielo. El niño, sea de la forma que sea, se está alejando hacia arriba. Pero lo que las crónicas... ¿Como volando? Como si estuviera volando, como si literalmente lo hubieran absorbido. Pero ellos no lo veían. Ellos no lo veían. Ajá. No lo veían y no lo volvieron a ver. De hecho, las crónicas periodísticas de aquel entonces, que son especialmente deliciosas, ¿no?, nos comentan que las huellas del niño se veían claramente que llegaban hasta el pozo. Había nieve, por lo tanto... Como si se hubiera ido en sentido contrario, o sea, para adentro. Se había ido hacia arriba, es decir, pero tú vas pisando la nieve, sí, dejas las huellas del niño llegaban hasta el pozo y a partir de ahí ya no había huellas ni niño, evidentemente. Pero ¿no será lo más normal que alguien lo haya tirado al pozo? Efectivamente, claro. Pues las crónicas de aquel tiempo lo que nos dicen es que ese pozo fue drenado y del niño no se volvió a saber nada. O sea, no tenemos ni que irnos tan lejos en el tiempo ni en el mapa. En España también han sucedido casos de este tipo. Por ejemplo, en la década de los 80, los dos más sonados, recordaréis seguramente, fueron el del conocido como niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara. Es verdad, eso me suena a mí. Este era un niño que iba a su primera exposición a la Casa de la Maison, había pintado un Cristo crucificado. Los testigos aseguran que lo vieron llegar hasta la parada del autobús y que a partir de ahí, como si literalmente se hubiera volatilizado, no se volvió a saber nada de él. El caso más sonado se produce en el mes de junio del año 1986. Si os digo Juan Pedro Martínez Gómez, 11 años, seguro que no os suena, pero si os digo el niño de Somosierra, estamos hablando ya de un caso que se produce muy cerca de aquí donde estamos ahora mismo en los estudios de Melodía, en el puerto de Somosierra madrileño. Un camión de ácido sulfúrico Oleum transportando 30.000 litros se estrella en el puerto de Somosierra cuando acude el juez de paz del pueblo, Juan Pedro Martínez Gómez era el niño, Juan García Torres era el juez de paz, se acerca y lo que observa es una escena dantesca. Hay 3 vehículos pesados involucrados en este accidente, la atmósfera está tremendamente densa del ácido sulfúrico que está haciendo reacción con el ambiente, a todo el mundo le pican los ojos y lo que observan es la cabina literalmente reventada, los cuerpos de los padres, pero del niño nada de nada. De hecho, Juan García Torres... tenía que haber estado el cuerpo allí también. Tenía que haber estado, no se podía haber deshecho por el ácido, se hicieron muchas pruebas para descartar este punto. Y lo que nos decía Juan García Torres es que con que solo se hubiera encontrado la suela de una zapatilla, ya lo hubieran dado por desaparecido. Pero nada de nada. Es cierto que aquí es donde empiezan a barajarse las primeras hipótesis, porque los testigos, yo estuve persiguiendo a muchos testigos, pero no encontré a ninguno que me lo contara de primera mano, pero sí que lo había oído, aseguraban que en el momento del accidente aparecen, bajándose de un coche blanco, 2 personajes vestidos de blanco, que cogen algo del interior de la cabina estrellada y se lo llevan. Este tipo de figuras de blanco, que no voy a decir que en el caso de Somosierra fueran nada etérico, más bien real, ¿no?, pero en otros casos se ha producido. Tenemos, por ejemplo, en septiembre del año 1975 se produce la desaparición de Carmen Romero Escalante, una niña de 13 años en Teba, en Málaga, muy cerca de Antequera. Esta niña asegura a sus familiares, cuando aparece, porque aparece posteriormente, asegura... Sí, pero hay muchos de estos niños que no aparecen. Que no aparecen. Yo ahora te voy a hablar de los que sí aparecen, porque además han estado acompañados de gente muy extraña. Claro, exacto, pueden contar la experiencia, lo que ha sucedido. Pueden contar la experiencia, y lo que cuentan es alucinante. Es decir, Carmen Romero asegura haber estado durante 22 horas en compañía de una mujer de blanco que la ha protegido, que le ha dado de comer, que le ha dado calor. Todo esto después de observar cómo del cielo desciende una luz, esa luz cae al suelo, ella coge esa luz, que según aseguró posteriormente no le quemaba,
No sabía lo que era, pero aquello no le quemaba, y en ese instante es cuando desaparece. 22 horas más tarde vuelve a aparecer, le dice a la familia lo que ha ocurrido, pero nadie es capaz de explicar dónde ha estado Carmen Romero durante esas 22 horas. Pero si hablamos de casos extraños, por encima de todos está el que ocurre en Arroyo Sujallal, muy cerca de Yeste, en Albacete, en plena montaña. Aquí tenemos a una niña mucho más pequeña, son 4 años de edad. Antoñita Tamayo. Desaparece durante 3 días y 3 noches. En un entorno... Claro, es muy pequeña para... Sobre todo porque además estábamos en el 29 de diciembre del año 1979. Con lo cual, en esa zona de montaña de Albacete, la temperatura de noche es de varios grados bajo cero. La Guardia Civil, la gente de los pueblos cercanos, pues empieza las batidas de búsqueda por esa montaña. Pasadas las 24 primeras horas ya la dan por muerta, porque esa niña inevitablemente no ha podido aguantar, ha tenido que morir de congelación. Bueno, pues 3 días, con sus 3 noches después, unos leñadores que acuden a un bosque muy cerca de Arroyo Sujallal oyen unos lamentos, unos lloros en la lejanía, y lo que se encuentran al lado del río es la niña con la ropa hecha a harapos, sentada lamentándose con la mirada perdida, no sabe dónde está. Evidentemente la llevan rápidamente a su pueblo, se la entregan a la familia, avisan a la Guardia Civil, y esta niña lo que dice durante los días siguientes es que ha estado acompañada de una dama de blanco que le ha dado de comer, que la ha protegido del frío, ¿no?, en un entorno totalmente hostil. ¿Esta niña está viva? Esta niña está viva, claro. ¿Y sigue contando lo mismo? Es difícil que hoy en día te cuente lo que ocurrió, porque es una experiencia que evidentemente la ha traumatizado para toda su vida, ¿no? Ella no sabe qué ocurrió. Sobre todo, ¿no? la ha marcado, claro, respecto al entorno y demás, me imagino. Imagínate, claro. Es que tenemos casos además como el de Antoñita Tamayo, de niñas que han aparecido en mitad de la montaña, en cuevas a las que los propios miembros de la Guardia Civil han tenido que descender con cuerdas. Se le hizo una exploración a la niña, estaba todo perfecto, no tenía ni rasguños. Claro, es que bueno, hay dos frentes. Uno son los niños que no aparecen, claro. Bueno, por ejemplo, como el niño pintor de Málaga, donde la policía supongo que los dará por desaparecidos, y luego están los que aparecen y cuentan siempre la misma historia, que es una dama de blanco, unos señores de blanco o tal. Aparecen una serie de criaturas que no sabemos quiénes son, ellos los definen pues como damas de blanco. Fíjate lo fácil, estamos hablando de los años 70. Es que en los años 70, pues las apariciones del Palmar de Troya, las apariciones de San Sebastián de Garabandal estaban muy de moda. Qué fácil hubiera sido decir, no, era la Virgen. Era lo más fácil. Sin embargo, no. Ellas siempre hablan de una señora de blanco que las ha protegido. Es como una especie de ángel de la guarda. No lo sé. Madre mía. Bueno, pues nada, que nos quedamos con los cuerpos helados. ¿Qué le vamos a hacer? Lorenzo, que tenga usted una bonita semana. Igualmente. Y el próximo martes, aquí a estas horas, lo mejor que te puede pasar. Pues aquí estaremos y os dejo además para que viajéis la revista Enigmas con los 10 ¡Oh, lugares qué bien! prohibidos. Me encanta cuando viene con regalito. Lorenzo Fernández, bueno. Hasta la semana que viene. Gracias.